cuarta sesión sea en Y ahí conjunto, ya estamos es grabando. decir, que estén los Listo. dos presentes. Entonces ahí ya queda en la nube y yo lo descargo y lo edito. Las Listo. otras tres, Mm.
Hola Ramiro, Hola Carolina, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ah, bueno, Ya veo que ya, se les ha enviado a los participantes el material. sí, sí, yo se Alguien los me he- preguntó, entonces, bueno, yo supongo que sí, pero de pronto por ahí recibí un email. Bueno, alguien me preguntaba que cómo accedía a los materiales. ok, se los vuelvo a enviar nuevamente. Pues sí, yo supongo que con este o de todas maneras solamente me preguntó una persona, entonces yo se lo puedo enviar directamente. Ok, Sí. esperemos por ahí unos minuticos que lleguen Sí, los... claro, por supuesto. Mm, Buenas tardes. Hola Ramiro y hola Carolina. Hola. Hola, buenas Una tardes. pregunta, ¿cuándo van a compartir los datos del taller de la semana pasada? Yo se los compartí, pero es que el correo no salió porque si no los recibieron, yo se los compartí al listado de inscritos. Porque si Ok, ustedes, muchos de ustedes pusieron el correo mal, entonces me rebotan, o sea, cada vez que yo envío algún material, me rebotan como 30 correos. Mm, pero Entonces, a mí, pero a mí eh, me voy llegó el a correo volver que a enviaste. enviarlo, voy a volver a Sí, enviarlo para mayor seguridad y se los comparto, si quieren, cuando termine este taller, les vale, comparto el material de este y el del pasado, para que lo tengan en un solo lugar. gracias. Yo lo Sin envié la embargo, pues semana. si a mí me llegó el recordatorio para hoy que nos enviaste, quiere decir que pues que el correo está bien. Pero si quieres te mando un No, correo, ok, pues si quieres, yo les envío a todos el material de hoy y el de la sesión pasada, si está bien para ti. listo, está bien. Gracias, Carolina. Pues yo creo que podemos ir empezando. Bueno, Una pregunta, ¿ustedes pueden ir admitiendo a la gente que va llegando después, sí? ¿O me toca a mí? espérate y coordino con la oficina de Sí, comunicación. sí, porque yo estoy admitiendo, pero una vez comience, Ok, no, no, sí, listo. Ya coordino eso con la persona que administra este Zoom. listo.
Bueno, mientras nos ayudan a arreglar el tema de las admisiones a la sala, el equipo de comunicaciones de la facultad, bienvenidos a todos los que están por primera vez en esta segunda parte del taller. Eh, Vamos a ir empezando con el material que Ramiro tiene preparado para hoy y muchas gracias, Ramiro, de nuevo por este espacio. Bienvenidos Eh, todos. Gracias, Carolina. Bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, por favor, usen el chat o al final, por supuesto, como hicimos la vez pasada, vamos a tener una sesión de no sé cuánto tiempo, depende de cuánto yo dure en entregar, en presentar todo el material que yo preparé. Entonces, como digo, sin pena, pregunten por favor cualquier cosa. Ramiro, No, tengo sí, una solicitud. Hay sí, una cuenta que se llama Departamento de Arte Uniandes que está sí, en claro, este, que sí, sí poner a ellos como anfitriones. Es que en este momento tú listo, eres el sí, anfitrión claro, de la listo. reunión. Eh, mm, ya vio el departamento, pero las opciones que tengo son Mayhost, ¿sí? O Cohost, Sí, ¿sí? co-host. ¿Ya? Sí. Listo, ¿vale? ¿Estamos? Ya están Cohost, ¿sí? Sí, creo que sí, ya están. Sí, ya, Sebas, ahí, tú, ahí lo veo Cohost, sí, por supuesto. listo. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Mm, Voy a comenzar como comencé con la vez pasada, con algo de ironía, algo en que ustedes ya conocen, me imagino. eh, Calvin y Hobbes. Y siempre Calvin es un artista natural y una de estas, algo que resume más o menos la idea del artist statement, dice, como mi artist statement explica, mi trabajo es totalmente incomprensible y por supuesto está lleno de profunda significancia. Esa es básicamente una ironía sobre lo que debe ser la declaración de artista. Mm, Voy a continuar. Mm, Hay algo aquí que no funciona. Oh. Dice una Susan Moldenhauer a los artistas. No, esta se fue una más. La introducción, a menos que tenga dotes de escritor, y yo se los digo desde el principio, se los voy a decir, la declaración de artista que ustedes deberán escribir es seguramente la la pieza de escritura más difícil que ustedes vayan a escribir en su vida, se los digo desde el principio, para que traten de reflexionar sobre eso. No es fácil escribir sobre la declaración de artista, básicamente porque hacer arte, muchos de ustedes comienzan con una idea, hacen la pieza, hacen el arte y después reflexionan sobre la forma de hacer. Algunos artistas comienzan de una manera diferente. Hacen mucha investigación y esos artistas que hacen investigación a lo mejor tienen mucho material para reflexionar sobre la declaración de artista. Antes, en el pasado, como dice aquí, en la década de los 60, se esperaba que un artista dijera como que la obra habla por sí misma. Yo no necesito explicarla porque la idea no es explicarla. En este caso, es una necesidad poder reflexionar sobre el proceso creativo que que se quiere presentar, cómo se quiere presentar. Entonces es importante que la declaración de artista funcione a ese nivel. Como dice aquí, describir la obra no es el objetivo de la declaración de artista. El propósito de la declaración es que quien la lea desee saber más y conecte con aspectos y motivaciones que no son visibles a primera vista. Yo diría que he leído no sé cuántas, ya perdí la cuenta, no sé, algunas 1000 declaraciones de artista durante de estos 30 años que llevo trabajando, porque algunas veces yo he sido jurado de concursos
jurado de residencias, jurado de convocatorias y he tenido que leer muchas declaraciones de artista. Digo leer, al final no las puedo leer todas, trato de leer algunas, sobre todo cuando los artistas están finalistas. A veces hay demasiadas y no hay tiempo de leer todas. Lo único que uno puede hacer es mirar el portafolio, pero puedo decir que de las declaraciones de artista que he leído, yo puedo recordar algunas desde el principio, desde la primera línea, están muy bien escritas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vamos a ver cómo se logra hacer una muy buena declaración de artista. Dice una curadora del Museo de Arte de Wyoming algo que es muy cierto. A los artistas no se les enseña a escribir declaraciones artísticas. Cuando consideramos futuras exposiciones para el museo y las leemos, son un discurso divagatorio sin conexión visible con la obra. Hay que ser capaz de escribir, de describir la obra. Hay que ser capaz de hacer todo el trabajo para el crítico. Necesitamos un párrafo quizás. ¿Qué es la declaración de artista? Bueno, la declaración de artista es un párrafo que en su versión principal o en la versión más útil y más usada va a tener entre 200 a 300 palabras. Está escrito en primera persona. Habla del yo trabajo sobre esto, mi obra reflexiona sobre esto, mi intención es, se habla siempre en primera persona. Alguna gente confunde lo que es la declaración de artistas con una biografía. Muy comúnmente se hacen muchos, digamos, errores que en una convocatoria se pide que el artista envíe una biografía y y las personas envían una declaración de artista. O lo contrario, se les pide una declaración de artista y envían una biografía. Es muy complicado que todo el mundo entienda qué significa una biografía, qué significa una declaración de artista y qué significa una hoja de vida o un CV o un resumen, que también es algo que a veces se solicita. Lo más importante que tienen que saber es que si dice una declaración de artista, tiene que ser un texto de 200, 300 palabras o límite que se solicite. Hay unas declaraciones de artistas que son mucho más largas, de 500 palabras para algunas aplicaciones muy específicas, como sea una beca o una posición para enseñar en una universidad. Entonces, la extensión varía. Disculpen. La declaración presenta información detallada sobre su proceso y responde a las preguntas que los espectadores puedan tener al observar la obra. Recuerda que aproximadamente el 99% de las veces tu arte se verá sin ti cerca, pues puede estar en una exhibición, el artista no está presente y es factible que alguien decida leer ya sea un texto de pared o mirar un portafolio. Entonces es importante que cuando el artista no esté presente haya la posibilidad de tener más información que no se pueda percibir a primera vista. Una declaración bien escrita apoya y refuerza la información visual de un portafolio de exhibición y ayudará al espectador a entender integralmente la obra que se muestra. Vuelvo a repetirlo, la declaración de artista no pretende describir la obra. Algunos artistas tratan de hacer énfasis en el cómo se hace la obra. Algunos artistas dicen, primero coloco el color, después uso esto y hacen demasiado énfasis en la parte técnica. Esto no es fundamental en una declaración de artista. Yo siempre digo, no me interesa, y es mi opinión personal, no me interesa el cómo, me interesa el por qué. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Cuál es la motivación interna? Eventualmente puedo preguntar qué material se usa, cómo se usa el material, cómo se trabaja, pero lo más importante es la motivación del artista y eso es lo que yo pido cuando trato o cuando leo una declaración de artista. Y dice, la perfecta declaración debería funcionar independientemente de la obra. A veces pasa que yo leo una declaración de artista y ni siquiera he visto la obra y ya tengo ganas de mirarla porque la declaración está muy bien escrita y quiero corroborar que lo que está en el texto
sea la obra. A veces, como menciona la curadora anterior, no hay ninguna relación. Es curioso, pero a veces pasa. No quisiera dedicarme a explicar cada caso en particular. A veces puede ser, y yo lo reconozco, que la declaración de artista se hizo hace mucho tiempo y el artista no se ha tomado el trabajo de revisarla. Y eso es un consejo al final que dice que uno no se casa con la declaración. La idea es revisarla de tiempo en tiempo para reconocer que ha habido algunos cambios en la forma de hacer arte o en los materiales. Para volver otra vez a una parte más práctica, en el mundo del arte que llamamos el mundo profesional, se pide un portafolio. Yo he recibido portafolios que tienen imágenes, pero no tienen declaración de artista o no tienen lo que llamamos un CV o una biografía. Recibo un portafolio donde hay 20, 30 imágenes y yo no tengo idea de cuál es la trayectoria del artista, cuántos años de práctica lleva, qué tipo de educación. Entonces es importante que cuando ustedes escuchen un portafolio tengan en cuenta, y lo voy a repetir, que hay tres puntos importantes, tres componentes de un portafolio en lo que se entiende como el mundo del arte. Quiero decir, galerías internacionales, competiciones, aplicaciones para maestrías. Eso es lo que llamo el mundo del arte. Ya sea localmente, algunas galerías te pueden decir, manda un portafolio y ellos esperan imágenes y de pronto no están interesados en una declaración de artista. Eso es entendible, pero cuando les doy el consejo es que cuando piensen en un portafolio, piensen en los tres componentes: la declaración de artista, las imágenes y un CV o un resumen. Eso es lo más importante. Un portafolio tiene que tener esos tres elementos básicos, entendido como un portafolio. Puede haber un portafolio sin declaración de artista. Yo eso no lo considero un portafolio. Veo una serie de imágenes con un CV. Entonces, por favor, cuando se les solicite un portafolio, estén seguros que hay esos tres elementos, no solamente en el mercado local o en el espacio donde estén, sino que lo consideren como algo que la gente espera. Las instituciones esperan que haya una declaración de artista en un portafolio. Para volver otra vez, ¿por qué es importante la declaración de artista? Dice, ya lo mencioné, es la voz del artista cuando él o ella no está presente y comunica la razón por la que usted hace el arte. Enriquece la experiencia del espectador. Hay casos en que hay elementos de la obra que no son visibles y ustedes pueden saber que uno puede mirar una obra y no necesariamente puede ver todos los elementos que están allí. Puede entender cuál es el proceso en la cual el artista llegó a determinado producto final. Entonces, algunas declaraciones de artista informan cuál es el proceso que la obra tiene. Como digo, no técnicamente, sino alguien dice, yo voy y recojo materiales de tal lugar, lo llevo a mi estudio, los trituro, ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de información es válida en una declaración de artista, pero no es lo único que estamos preguntando, él no es lo único que tiene que estar allí. Hay muchos más elementos. Para asuntar al portafolio, aplicaciones, residencias, becas, maestrías y convocatorias. Como digo, la idea es tener una declaración básica que eventualmente se pueda editar porque las aplicaciones a veces piden más o a veces piden menos. Entonces, la idea no es tener 10 declaraciones, en este caso es una que se pueda manejar y que se pueda adaptar al tipo de declaración que a ustedes les están solicitando. Aquí hay algo importante, que es en algunas competiciones las declaraciones de artistas se utilizan en situaciones de desempate y para demostrar que un artista puede escribir un párrafo gramaticalmente correcto, así como para demostrar profesionalismo y formación. Sí, eso es cierto. En algunos casos de competiciones, cuando se ha evaluado la obra visual y hay dudas sobre quién podría estar en la final o quién podría ser la persona que pasan a la segunda ronda. Las declaraciones de artistas funcionan para esto, para saber exactamente si el artista, para saber, no, para comprobar que el artista ha tenido una reflexión seria sobre su trabajo y no
alguien que básicamente no demerita el hecho de que no haya una buena declaración escrita, sino que cuando hay como dice, cuando hay que hacer una diferencia, la obra es muy cerrada, la obra está muy, como dicen, cabeza a cabeza. En leer una acción de artista le da a uno la ayuda para saber, este artista está enfocado y sabe exactamente la forma en que está trabajando y lo puede reflexionar de una manera escrita. Si tienen preguntas. Volviendo a lo mismo, casi todas las oportunidades profesionales que se presenten comenzarán con algo que pueden decir exactamente una descripción de artista o una justificación. Pueden decir cuál es la justificación de su obra, describa la obra, cuente qué materiales está usando. Las formas de decirlo son diferentes. El resultado siempre va a ser un escrito donde él o el artista reflexiona sobre el trabajo que está haciendo y la obra que está presentando. Se habla de un paquete estándar. Paquete estándar es básicamente el portafolio que había mencionado anteriormente, y en el pasado se solicitaba que cuando se enviaba material a una galería se enviara un sobre para que el material fuera retornado. En ese tiempo, en el pasado, se utilizaban diapositivas. Hoy todavía algunas artistas que trabajan en fotografía envían portafolios impresos y hay que devolverlos. El paquete estándar significaba mandar un portafolio y mandar un sobre con la dirección para que el material fuera retornado al artista. Algunas galerías hoy en día no retornan material. Dices, el material que se envía no se va a retornar. Básicamente es demasiado trabajo. El material literalmente se destruye. Dice, se espera que un portafolio ofrezca una imagen lo más precisa posible de ti y de tu trabajo sin tener que visitar el estudio. Idealmente uno siempre, y yo personalmente siempre prefiero el estudio, pero algunas veces por distancia o por tiempo, lo mejor es tener un portafolio, y siempre se agradece un portafolio completo que tenga la información que uno necesita. Esto es una explicación más de lo que mencionaba anteriormente. La idea es tener una declaración que yo llamaría maestra, una declaración, una matriz que se puede editar, que si tiene 300 palabras y te piden una versión corta del proyecto, la puedas reducir a 50 palabras sin sacrificar nada. Esto ya depende de la forma de editarlo. Necesito uno o varios tipos de declaraciones de artista. Ya lo mencionaba. Tendrás que escribir varios tipos, y yo siempre les recomiendo a los artistas que cada proyecto en particular tenga una declaración de artista. Ha pasado el caso que se revisa una declaración de artista y hay un artista hablando de video y no hay video en la presentación. Entonces se hizo una declaración de artista hace un tiempo, digamos 1 año, 2 años, se comenzó un nuevo proyecto de video, fotografía, y el de la declaración de artista sigue siendo la misma de un proyecto de instalación. No está relacionado el trabajo que se presenta con la declaración de artista. Entonces se habla de que cada proyecto en particular debería idealmente tener una declaración. Si es un proyecto sobre dibujo, se está hablando de dibujo. Y si el artista tiene al mismo tiempo obra de pintura o obra gráfica, son 2 o 3 declaraciones diferentes. Cada proyecto, yo los invito a que reflexionen en cada proyecto en particular y que tengan una declaración para cada proyecto, porque un proyecto puede funcionar para una beca o para una aplicación a una maestría, y otro proyecto va a funcionar para enviar a una galería. Si no son los mismos proyectos, deberían tener 2 o 3 declaraciones de artistas diferentes. Dice, normalmente se revisa la declaración después de terminar una nueva obra. Si realizas muchos tipos de obras diferentes, podrá ser útil tener una declaración separada para cada tipo de obra o de proyecto. Tipos de declaración. Aquí traté de escribir las 3 más comunes de acuerdo a la experiencia. Declaración de una página completa es
las que se usa con más frecuencia. Describe el trabajo, los métodos que hayas empleado, tu trayectoria y también puede incluir ejemplos específicos de trabajo o proyecto actual. Varía entre 300 y 400 palabras. Hay una más breve, que es una declaración que presenta las mismas ideas de una forma más abreviada, haciendo menos énfasis de pronto en los materiales y más en la motivación o en el propósito del proyecto. Es de 80 a 100 palabras y una declaración breve de proyecto. A veces es esta declaración que aparece al lado de un portafolio describiendo 3 o 4 imágenes. Es algo pequeño, 50 palabras en promedio. Hay algo que es una biografía, que son 4 o 5 líneas. Si ustedes han visto cuando van a una galería, ustedes pueden ver que hay una declaración de prensa, y al final dice el artista fulano, fulana de tal, estudió en tal parte, ha hecho exhibiciones. Son 4 o 5 líneas que describen la trayectoria, sobre todo del artista. Hay algunos artistas que tienen la declaración y la biografía juntos. Aquí, después, si tienen tiempo, no lo quiero hacer ahora porque podría perder tiempo, por favor, cliquen aquí y van a ver una biografía que es al mismo tiempo declaración de una artista española que se llama Olga Stern. Y es algo, y yo les digo, la declaración de artista. Hemos hablado de un texto específico. Uno puede ser muy creativo en la forma en que la presenta. Y lo digo porque cuando se están revisando 100 aplicaciones, uno siempre quiere tratar de, o en mi caso quiero tratar de recordar algo que me llamó la atención de un grupo de 100 artistas. Y yo recuerdo 10 o 15 declaraciones que aún recuerdo algunas palabras en la forma en que se dijeron. Entonces, traten de que la declaración de alguna manera conecte con la forma en que ustedes trabajan, la forma en que ustedes son como persona. Debe ser muy, muy personal. Es importante que consideren que la declaración de artista es muy personal, es algo único de ustedes. No puede decir, no puede leer una declaración de artista y pensar que es de otro artista. Cuando uno ha visto el trabajo, sabe efectivamente que la declaración refleja en 90, algunos casos más, lo que el artista está haciendo. Entonces es importante que ustedes lo consideren un proyecto personal. Y ya algo mucho más, mm, digamos, filosófico, y es que la conclusión es que escribir sobre tu arte y procesos creativos ofrece una auténtica oportunidad para un pensamiento, lo que llama un pensamiento generativo. Alguna gente, algunos artistas, después de estar trabajando en una declaración, me dicen cosas como que, "Mm, yo nunca había pensado mi obra desde el punto de vista, o no lo había analizado de esta manera. Me encanta poder, básicamente, como dice, conectar los puntos, porque yo como curador trato siempre de mirar que el trabajo individual de cada artista, cómo se enlaza con lo que yo llamo una conversación más grande. Yo le digo a los artistas, uno puede estar trabajando en un estudio, pero al mismo tiempo está siendo parte de una gran conversación. Cuando yo trato de conectar esos puntos, normalmente mirando la declaración de artista o reflexionando sobre puntos, el artista me dice, fantástico, me encanta poder saber que lo que estoy haciendo aquí se relaciona con lo que otros artistas están haciendo en otras partes, porque uno termina mencionando, hay un artista que está trabajando algo similar o parecido utilizando el mismo material. Entonces es importante que ustedes cuando trabajen en la declaración de artista puedan tener ese punto de vista mucho más general, que ya sea desde ustedes o sea hacia afuera. Uno puede trabajar de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Entonces yo les recomiendo que hagan ese ejercicio de la declaración para tener una visión, digamos, más general de lo que están haciendo. Y aquí dice, la práctica artística suele construirse intuitiva o inconscientemente y luego articularse retrospectivamente mediante la escritura y la conversación, lo que hablaba al principio. Algunos artistas hacen mucha investigación y al final tienen un producto. Otros artistas primero hacen la obra de una manera muy intuitiva y después reflexionan sobre eso.
ya sea independientemente o con la ayuda de un curador o de alguien más. Entonces, es como moverse entre esos dos polos, entre tener una investigación basada en escritura y en materiales y hacer obra, o hacer obra y después reflexionar sobre el trabajo de investigación. Bueno, aquí dice manos a la obra, manos a la obra, a la otra obra, y la mejor forma de comenzar a pensar de lo que se está hablando es tomar una pieza de papel y comenzar a escribir las ideas que van a salir. Yo les voy a presentar algunas preguntas para, para que reflexionen sobre cuáles son las palabras y las ideas que van a colocar en un ejercicio de declaración de artista, que si no lo han hecho, espero que sea el primer borrador que hagan, o si ya tienen una versión, puedan con este nuevo material reescribir lo que ya tienen, porque me imagino que algunos de ustedes ya tienen algún material listo, han escrito algo o reflexionaron sobre algo durante la tesis o ese tipo de material, que de pronto, imagino que lo de la tesis es mucho más académico. La idea es que sea algo mucho más fácil de entender, y es que uno dice, la declaración de artista ideal la debe entender cualquier persona que entra a una sala y que la lea. No tiene que ser una tipo de escritura complicada que solamente la puedan entender curadores o galeristas o personas que tengan una educación avanzada. La idea es que sea muy sencilla y vamos a ver los ejemplos, que no hay que tratar de buscar conceptos complicados para explicar lo que uno hace, porque eso crea distancia. Yo personalmente, en algunos casos, voy a un museo y miro una obra y leo el texto de pared y se trata, y a veces los textos de pared terminan de complicar algo que es esencialmente muy fácil de entender. Eso también pasa con las declaraciones de artista. Eh, Puntos para consejos: sea honesto y directo como pueda. Nadie espera que usted sea un escritor brillante. Uno puede ser poético. Uno puede usar humor si quiere, si les parece que eso es algo, si su trabajo se basa en ironía, usen la ironía, usen el humor, no tiene que ser algo serio. Esto es algo que a veces llama la atención cuando los artistas usan la ironía para describir su trabajo. Ya dije, la mejor manera de comenzar es hacer lo que llamamos nosotros una lluvia de ideas. Tomarse 15 minutos, tomar una pieza de papel, sentarse, escribir. No la van a terminar, y se los digo, no la van a terminar la primera vez. No funciona así. Hay que hacer muchos esfuerzos para tener una declaración de artista que yo llamaría aceptable o muy bien o excelente, dependiendo de los calificativos. Se sientan con una hoja de papel, escriben 15 minutos y van a tener el primer material para seguir editando. Paso uno: título para el proyecto, como hablaba anteriormente. Cada proyecto debería tener una declaración de artista o un texto de trabajo, digamos. Una declaración de artista es un proyecto o serie y asignale un título. Siempre puedes cambiarlo más adelante, por supuesto. Nadie quiere que el título de hoy sea el título dentro de 6 meses. Mm, preguntas generales. Preguntas generales. Espero que reflexiones. ¿Qué hace? Es fotografía, es obra gráfica, es performance. Hay que describir lo que se hace. Algunas declaraciones se habla, uno puede leer 100, 200 palabras y yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Esto es fotografía o esto es instalación? ¿Qué es? Porque a veces las declaraciones no me están diciendo cuál es la obra del artista. Mm, después, se dice está con material, es una reflexionar sobre
por qué se usa el material y cómo se usa. Problemas, temas, si bajo favor, si es que siempre va a preguntarte político, no hay, eso no tiene discusión. Yo trabajo sobre el problema de los desplazados y, por supuesto, entonces alguna gente dice, no, yo trabajo, mi obra está basado en el estudio del cielo. Es reflexionar sobre lo que se está haciendo, a pesar de que yo le digo a los artistas, lo que ustedes están haciendo ya lo tienen en la cabeza desde hace mucho tiempo, es ponerlo en el papel y hacer una reflexión para que otros entren en, en la misma discusión o en el mismo concepto. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo creas tu obra? Paso a paso, se termina la obra inmediatamente. Alguna gente hace obras que se llama mucho el fijo tinta y trituras para fijarlas en sus pinturas. Puedes escribir una receta como creas tu arte. No olvides mencionar materiales especiales o ingredientes inusuales. Alguna gente usa pelo, otra gente usa mm, oro o plata, ese tipo de materiales. Es importante mencionarlo, es fundamental porque no siempre a primera vista uno puede identificar el material. El ojo engaña o a veces las condiciones no son las ideales para saber qué materiales usas. Ahora es importante tu pero o de fundamental que no son legados y se valora mucho más cuando uno sabe que el proceso no siempre se refleja en la obra misma. Unas preguntas ya más poéticas que te trasnochas. Algunos artistas crean arte a partir de sus obsesiones. Alguien dice que para ser un artista hay que ser un poco obsesionado, tener ese nivel de obsesión creativa y es trabajar por mucho tiempo en algo específico sin saber cuáles serán los resultados, a veces con éxito o a veces con fracaso, pero a veces, como uno diría, el fracaso es parte del proceso. Estas son las preguntas generales. Ahora vamos a preguntas más específicas. Al describir tu declaración de artística, te recomendamos considerar alguna de las siguientes preguntas. No todas, no hay que responderlas todas, por favor. Traten de mirar cuáles les funcionan, cuáles les pueden dar información. Si no, pasan de largo. ¿Qué te inspiró, motivó para crear esta obra? Y digo el por qué, ya les dije. Hagan menos énfasis en el cómo y hagan un esfuerzo por explicar el por qué, qué los motiva, qué es lo que quieren lograr, cuál podría ser el resultado, quién influye en tu trabajo, qué experiencias vitales influyen en tu práctica artística. Ya habíamos hablado, la situación política puede afectar la forma en que uno ve la vida y la reflexión en el arte. Las experiencias personales, familiares, las experiencias de grupo son cosas que influyen en el trabajo y que deberían estar reflejadas en la declaración. Hay algo en tu obra que no sea perceptible al espectador. Mucho del arte no es factible uno adivinar o percibir qué hay hasta que tiene la oportunidad de leerlo para saber que el artista lleva 10 años trabajando sobre el mismo color o sobre la misma idea. Eso es importante mencionarlo. ¿Forma parte de una serie? Sí, a veces alguien dice, este trabajo comenzó hace 5 años y ha variado en el tiempo y en el espacio. Y si hay una relación, ¿cuál es la relación con lo anterior o con lo posterior? ¿Cuenta la obra una historia? Oh, de ser así, ¿cómo puedes contársela al espectador con la menor cantidad de
palabras posibles, como digan. No es importante tanto explicar, pero la historia se puede resumir de una manera corta, cómo se llegó a la conclusión o cómo se encontró la idea. Alguien dice, no, después de cuando iba viajando, observé esto y a partir de eso comencé a trabajar en esta idea, ¿sí? ¿Has entendido o percibido algo que antes no habías pensado, de que eres consciente ahora que has terminado el proceso sobre el uso del material y su comportamiento? Si se ha descubierto algo, algunas veces después de un proceso, uno puede cambiar la opinión sobre algún tema, algún material, alguna idea que tenía. Entonces, eso es lo que se llama un logro. Un proceso a veces genera un logro, no necesariamente, pero si hay algo que ustedes piensan que han logrado, totalmente válido mencionarlo. ¿Hay alguna historia detrás de la creación de la obra que te gustaría compartir? Y esta parte, algunas personas se preguntan hasta qué punto uno podría hacer o contar una historia que se puede considerar demasiado personal o íntima. Y lo digo porque yo he escuchado casos y he leído declaraciones donde una persona está reflexionando sobre la pérdida de una persona querida o una situación personal como una que se repite mucho, que es haber sobrevivido el cáncer o haber sobrevivido una enfermedad terminal y a través de ese sobrevivir se reflexiona sobre la forma o lo que afectó este proceso, el estado mental, las relaciones con otros. Entonces a veces algunas personas me preguntan, ¿eso es necesario? Y yo digo, eso depende de cada uno. Cada uno debe decidir hasta qué punto la historia, si es demasiado íntima o personal, puede estar plasmada en la declaración. No hay una regla que se diga, no se puede mencionar esto o se debe mencionar esto. Yo creo que depende de cada uno. Por eso digo que la declaración es totalmente personal. Entonces, ¿hasta qué punto uno comparte esas experiencias? Eso es decisión de cada uno, cada uno. Investigaste para crear la pieza. De ser así, ¿por qué la investigaste? ¿Qué descubriste y cómo la investigaste? Es lo que mencionaba antes. Algunas artistas, antes de mover un dedo, escriben, van a buscar materiales, hacen una investigación larga, puede ser un mes, 2 meses, un año, 2 años. Esa es parte de el proceso que uno espera que se pueda describir, no todo, en la declaración de artista. ¿Cómo se relacionan los elementos de la pieza entre sí? ¿Cómo se relaciona con el mundo exterior? Es lo que mencionaba. Cómo el proceso que estoy haciendo en mi estudio se relaciona y se conecta con otros artistas o la situación del cambio climático. Y lo estoy haciendo a una escala micro aquí. Y lo estoy tratando de relacionar con la ciudad y al mismo tiempo lo estoy tratando de relacionar con el planeta y lo estoy tratando. Ese es el tipo de reflexiones que uno espera que los artistas hagan en la declaración. Que no se centre solo en el punto de vista personal, sino de generar una reflexión en torno a cómo se relaciona el arte que están haciendo con las condiciones exteriores. ¿Cómo influye tu trayectoria artística en la creación de tu arte? Algunas veces se reflexiona sobre eso. Algunos artistas mencionan cómo hace 5 años su interés era este, ahora ha cambiado hacia algo más específico. Eso es parte de la evolución que uno podría esperar al leer una declaración de artista cuando se está hablando de procesos de largo plazo. No necesariamente funciona para todo el mundo. Algunos artistas trabajan el mismo material o la misma técnica por mucho tiempo y la reflexión no es tan necesaria o no hace mucha diferencia. Si él lo hace, efectivamente, vale la pena mencionarlo. ¿Cómo encaja la pieza en el conjunto del mundo del arte tal como lo ves? Cada artista puede explicar el mundo a través de sus ojos, de lo que hace. Y a veces la reflexión puede ser ya sea personal
o puede ser general, o puede ser un poco más filosófica, pero sin intentar ser complicado, sin intentar mm, usar la teoría que conocemos para explicar algo que es muy sencillo. Consideraciones de estilo. Ya vamos allá, las preguntas están. ¿Hay alguna pregunta sobre las preguntas que yo presenté? Bueno, Todo claro, gracias. eh, ahora viene el estilo. Y hablábamos de, se tiene que describir mi arte. Estamos hablando siempre en primera persona. Todo declaración de artista tiene que estar escrito en primera persona. Algunas personas han hecho él o la, eso es una biografía. Cuando se habla de él y el artista trabaja sobre estos materiales, eso es más parte de una biografía. En la declaración de artista se habla de mi arte, mi intención, estoy experimentando, yo produzco esto, yo intento hacer esto. Siempre tiene que estar en primera persona. Escribir en primera persona hace que tu declaración sea más personal e íntima. Esto es lo que uno quiere. Yo cuando leo trato de escuchar la voz del artista, cuando leo la declaración. Entonces, por eso es importante y fundamental y necesario escribir en primera persona. Escriba sentencias cortas y concisas y lo vamos a ver en los ejemplos. En promedio, 2 líneas de extensión y use la puntuación magistralmente. Al principio, ustedes van a hacer líneas de 3 o 4, tratando de hacer demasiadas conexiones. La idea es cortar, dejar tiempo para respirar. Cuando se habla uno se respira. Entonces, por favor, cuando vayan a editar, traten de terminar 1, 2 líneas, punto, y comenzar con otra idea en vez de tratar de juntar demasiadas ideas en un texto de 4 o 5 líneas. Eso se vuelve muy complicado de entender. Evite usar acumulación de adjetivos y conceptos muy rebuscados o complejos. Yo dije, tiene que ser tan fácil que cualquier persona que la lea entienda las palabras sin tener que usar un diccionario, sin tener que preguntarse, ¿y esto qué significa? Esta palabra nunca la había oído. Eventualmente habrán palabras nuevas o difíciles, pero no súper complicadas. Si puede, use una frase inicial potente y sonora, y por eso es que yo recuerdo las declaraciones, porque al principio hay una frase que apenas uno lee la primera línea, uno sabe que va a encontrar algo que está muy bien escrito. Trate de informar lo básico y lo fundamental, no explicar todo exhaustivamente. Vuelvo a repetir, lo importante no es el cómo, sino el por qué. Ahora voy a mencionar lo que no se debería hacer. Ya les dije las preguntas. Ahora es evitar los clichés que uno siempre encuentra en las declaraciones de artistas. Frases que devaluadas, demasiado ambiguas y genéricas, que no aportan nada significativo. Nunca use frases como mi arte representa una expresión creativa de lo macro y lo micro, demasiado ambigua, no dice nada. Hago arte desde que era un niño, niña, desde que tengo uso de razón. Básicamente eso, todos los chicos, todos los niños hacen arte, eso no vuelve, eso no necesariamente me dice nada sobre la obra que se está haciendo. Mi misión es encontrar lo extraordinario en lo ordinario, demasiado vago, no hay... eh, O sea, como que de eso se puede decir de cualquier arte, ¿entiendes? Eso lo puede decir cualquier artista y uno podría decir sí, tiene razón o no tiene razón. Mis instalaciones presentan la juxtaposición, conexión, interrelación, etcétera, de la vida cotidiana con la espiritualidad que nos rodea. Me gusta pintar paisajes. El espectador ya sabe que usted pinta paisajes porque él está viendo las pinturas. Lo que necesita decir es por qué los pinta de esa manera. Todos estos ejemplos han sido tomados de declaraciones de artistas. Cuando uno dice, ¿esto qué es? ¿Sí? Entonces, se lo repito, tienen que ser más específicos y tratar de escribir cosas que signifiquen algo y no frases que cualquier artista podría decir. Más las palabras que ustedes deben evitar. Mi obra investiga cuestiones científicas, sociales y políticas contemporáneas filtradas a través de un medio visual. Eso
es todo el arte, todo lo que uno puede encontrar hoy en día en una galería, en un museo. Mis pinturas son una exploración constante de la experiencia humana que implica el acto creativo. A mí no me dice nada. Mis instalaciones aspiran a un intercambio fluido de ideas entre el presente y el pasado, cuestionan nuestra relación con la naturaleza del tiempo y el significado del progreso. Lo mismo. Eso podría ser una definición que se le puede adosar a cualquier arte que se esté haciendo hoy en día. Alguien escribió un fotógrafo escribió, me interesa ver las cosas como las ve la cámara. También eso es, como dices, un cliché, a mí no me dice nada y a muchas personas tampoco les dirá nada. Yo coloco toda mi energía y espiritualidad en mi arte, eso es una intención, eso no significa que se logre. Hay que demostrar por qué la energía y por qué la espiritualidad. Utilice verbos activos, explorar, analizar, cuestionar, probar, buscar, idear, descubrir, equilibrar, conectar, experimentar, desafiar, construir y develar. Sea especulativo y fantasioso. A veces le digo a las personas, en algunos casos en particulares, no a todo el mundo, imagínese que su obra le pudiera hablar. ¿Qué piensa que diría? ¿Se han preguntado eso? Aquí hay un ejemplo de algo que comienza bien y es también tomado de una declaración. Comienza bien porque está hablando de una experiencia personal y termina en algo que no puedo entender. Desde mi época de estudiante me ha fascinado la naturaleza efímera de la condición humana. Perfecto, suena muy bien. Lo que comienza como una visión pronto se corroe hasta convertirse en un manifiesto de derrota, dejando solo una sensación de irrealidad y el amanecer de una nueva síntesis. A medida que las formas espaciales se transforman mediante una práctica del conocer epistemológico, el espectador vislumbra los límites de nuestro futuro más allá del aquí y el ahora. Se dan cuenta que este texto que está en azul es básicamente una reflexión que no lleva a ninguna parte, que no aclara nada, que complica las cosas sin necesidad. Entonces, es importante que consideren, un buen comienzo tiene que estar seguido de una reflexión similar. No vale la pena comenzar con algo personal y no funciona para terminar en algo totalmente filosófico que no dice nada. Busca ayuda y opiniones externas. Esto es lo que yo recomiendo. Lea la declaración en voz alta para comprobar que las frases tienen sentido y cadencia naturalmente. Yo veo las declaraciones como ustedes han escuchado, como llaman la estructura de 3 actos. El comienzo, la mitad o el conflicto y la resolución. Yo cuando trato de editar, cuando ayudo a editar artistas, trato de mirar yo corto este también puede ser un método, cortar el texto en líneas e ir mirando cómo funciona. Esto va más al principio, esto va a la mitad, esto es una conclusión. Entonces trato de encontrar una cadencia, un ritmo, como que, como, cómo darle un sentido natural a la declaración. A veces los artistas comienzan con el final. Es muy sencillo decir, llevo trabajando tanto tiempo y he encontrado esto. Y decir, esto es el final, esto es una conclusión, pasémosla al final, comencemos con algo. Entonces yo los invito a que reflexionen en eso, cómo hacer una introducción, un punto medio donde se explica donde se justifica lo que se está haciendo y al final los invito a que reflexionen qué han aprendido nuevo, qué creen que han logrado, qué les fascina de lo que están haciendo y lo expliquen con palabras sencillas. Escuchando la declaración en voz de otra persona es posible analizar el ritmo y la estructura con más precisión. Pregunte sin pena y escuche lo que otros piensan y opinan de su obra. Y como digo, rueguen por honestidad. Lo mejor, lo más importante es ser honesto y algunas personas de pronto piensan que
Si se es honesto, se puede ofender. Edite, edite y triedite. Trato de crear un reedite y preedite. En mi experiencia, una buena declaración puede pasar en promedio por 5 revisiones hasta lograr una buena versión. Yo lo he hecho de tomar un draft y tratar de llevarlo a una segunda y a una tercera y a una cuarta y al final de la quinta ya uno tiene, esta es la declaración que se va a utilizar ahora. Entonces, por eso les digo que tengan paciencia con lo que vayan a hacer. No esperen que la primera versión sea la final. Eso no funciona así. Y ya les dije, es lo más complicado que van a escribir y no lo van a realizar en una sola sentada. No funciona así. Esa es mi experiencia. Es un error pensar que la buena escritura es una actividad privada. Solicite a alguien que lea en voz alta y consulte opiniones sobre la claridad del texto. Y es que uno tiene que decir, ¿cómo funciona mejor? ¿De esta manera o de otra? Tratar de eso, tratar de preguntar y escuchar lo que las otras personas dicen, porque ellos son el público, ellos son los que lo van a leer. Entonces es importante tratar de decir cómo se escucha mejor, así o asá. El escritor John Coleman afirma, escribe con la puerta cerrada y edita con la puerta abierta. Eso más o menos justifica lo que estábamos hablando. Escribir es un 90% editar y reescribir. No sean impacientes con la primera versión. La primera versión que tengan va a ser el comienzo, no el final. Ejemplos y estudios de caso. Ahora llegamos a mirar qué es lo que funciona y por qué funciona. Y es importante aquí, a uno le dicen, no muestre ejemplos a los artistas de otros artistas porque es muy fácil tratar de imitar a otros artistas. Y entonces les digo, sean muy cuidadosos con los ejemplos. Se los muestro de una manera didáctica. No intenten tratar de copiar o de escribir como otros artistas, porque vuelvo a decir, cada artista es diferente y cada proceso es diferente. Lo muestro para decirles, escuchan o miren qué sentido tiene las palabras que se usan, la puntuación, qué me fascina a mí, y por eso escogí los ejemplos. A ustedes les puede gustar otra cosa, entonces se los voy a mostrar solamente para que se den cuenta que las declaraciones de artista no son tan complicadas y tienen que escribirse en un idioma sencillo, claro y conciso. Veamos. Este es un ejemplo para ustedes. Ven esto en una galería. Yo les hago una pregunta. Si ustedes lo ven, ¿qué creen que es? Si alguien quiere tratar de adivinar, esperen, les muestro otra para que tengan una versión más cerca. Si lo miran, como lo estén viendo, algunos de ustedes lo estarán viendo en un teléfono, es más difícil, algunos lo estarán viendo en una pantalla de 24 pulgadas. Si ven a alguien, se atreve a decir qué creen que es. Parece como papel o tela o una servilleta. Es papel, efectivamente. ¿Cuál crees, si te atreves, que es el proceso? ¿Qué ves tú? ¿Qué te puede, como que, qué atreverías a decir, esto es esto o es aquello? ¿Cómo se ha logrado eso? Pues Ahí ves que parece es papel. como recortado y vuelto como a pegar como un poquito collage. Sí, bueno, ya gracias por tu opinión. Si uno entra a la galería y ve esto, si uno está en la galería se puede acercar a estar ahí a 15, 20 centímetros para uno verlo. Si a mí me envían el portafolio y yo lo miro, pero ¿qué es esto? O sea, tendría que adivinar y ya lo adivinaría mal. Entonces ahora vamos a leer el, la declaración de artista. Es un artista que se llama Alison Straffello. Esta es la declaración, esta no es la declaración completa, es la mitad de la declaración. Yo comencé a usar la máquina de escribir por razones obvias. Para escribir mis pensamientos e ideas, el acto de comunicarme es algo muy dificultoso para mí. Estoy hablando de una decisión personal. Entre más escribo, más las letras y palabras comienzan a tener una nueva función y un nuevo lenguaje.
Mi descubrimiento de este nuevo lenguaje creado con la máquina de escribir y papel es uno que contiene líneas y cuadrículas formadas por signos de puntuación, coma, puntos apartes, apóstrofes y paréntesis. Es como si la máquina tuviera un ataque de nervios y de ese ataque surgió mi invención. Yo he descubierto una nueva forma de comunicación. Existe una infinita fuente de información que puede ser creada mediante un limitado uso de recursos, papel y máquina de escribir. Yo todavía estoy intrigada por ese proceso. Entonces, aquí veamos. Es una máquina de escribir que ella usa para usar las letras y hacer esas texturas. Las pueden ver acá. Si ustedes revisan la declaración, se darán cuenta que no hay ninguna palabra que uno no pueda entender de qué está hablando. Entre más escribo, más las letras y palabras comienzan a tener una nueva función y un nuevo lenguaje. Eso es una conclusión brillante, ¿sí? Mi descubrimiento de este nuevo lenguaje está hablando de lo que, de qué la motiva, que de un descubrimiento personal. Es como si la máquina, esto es poesía, es como si la máquina tuviera un ataque de nervios y de ese ataque surgió mi invención. Como les decía, si ustedes creen que hay algo que han descubierto, algo que han encontrado, hay que mencionarlo. Yo he descubierto una nueva forma de comunicación con una máquina de escribir. Uno dirá, ¿es cierto? No, es una máquina de escribir. Y la línea final, yo todavía estoy intrigada por este proceso, lo que se puede hacer con un papel y una máquina de escribir. Esto es lo que al ver la obra yo no le, claro, es con una máquina de escribir, ¿ves? Esto me abre una nueva puerta a la obra que antes, sin saber, no lo podría adivinar. Y miren la estructura, muy fácil, como hablábamos, una línea. Aquí hay dos líneas, punto. Entre más escribo, punto. Mi descubrimiento de este nuevo lenguaje, la frase más larga tiene tres líneas. Es como si la máquina tuviera un ataque de nervios y de ese ataque surgió mi invención, punto. Yo he descubierto una nueva forma de comunicación, punto. ¿Ven? La idea es hacer frases cortas, cortas, sin complicarse. Existe una infinita fuente de información que puede ser creada mediante un limitado uso de recursos. Papel y la máquina de escribir, punto. Yo todavía estoy intrigada por ese proceso. Es eso, son frases claras, concisas, sin tratar de abarcar demasiado. Este es el secreto de la comunicación, ser corto y conciso. Aquí está. Aquí hay otra que yo espero que al leer la primera línea, todos, todas saben de qué se está hablando. Tejer es la llave al jardín secreto, mi escape a la conejera, mi espejo. ¿Cogieron la analogía? Si no, es Alicia en el País de las Maravillas. El jardín secreto, la conejera y el espejo. ¿Mm? Ahí está. Esto es digamos, una analogía poética que eso es por eso es lo que yo hablaba de una frase contundente al principio. Todo comenzó tejiendo. Tres palabras. Ya está. El proceso de transformar hilos hasta una pieza de ropa se me antoja algo mágico. Volvemos con la idea del concepto de lo mágico de Alicia en el País de las Maravillas. A través de los años ese proceso me ha absorbido por completo, desde un pasatiempo hasta un arte. Tejer me produce una sensación de éxito y se ha convertido en la más divertida forma de transformar pensamientos en realidades. Yo tejo desde adentro, lo hago deliberadamente, aunque conscientemente uso métodos tradicionales e innovadores. Mi inconsciente es indudablemente mi norte. La repetida naturaleza del tejer libera mi imaginación y de allí se generan felices accidentes que influencian el producto final. Recientemente descubrí algunos dibujos de mi infancia, muy simples, trazos de crayones que han influenciado gratamente mi trabajo. Me inspiraron con un renovado espíritu de continuidad y me maravillé de ese misterio del origen de la creación. Ahora mismo estoy tejiendo con una inmensa variedad de textiles, explorando decorados y texturas, colores, y una vez tejidos, los textiles son combinados para formar nuevos mosaicos con los cuales elabora tesoros y piezas. No hay ninguna palabra complicada. Palabras del uso diario. No se necesita más para explicar lo que se hace. Como digo, palabras, frases cortas. Algunas tienen
10 palabras. Desde un pasatiempo hasta un arte, tejer me produce sensación de éxito y se ha convertido en la más divertida forma de transformar pensamientos y realidades. Yo quiero que vean la facilidad con que se puede explicar lo que se hace sin necesidad de usar estructuras complejas. Las palabras, este texto lo entiende cualquier persona, así tenga una maestría, tenga la educación o no la tenga, cualquiera entiende lo que el artista está tratando de comunicar. Eso es lo que hace una excelente declaración de artista. Aquí hay otra que comienza, como dije, con algo mucho más, como diría uno, como tratando de tomar el pelo. A muchas personas les reconforta que las toallas del baño sean del mismo color que el jabón, el papel higiénico y los azulejos. Esto significa que existe una conexión entre ellos y un ambiente de orden. El hogar no es solo un lugar de comodidad, sino también de control. Esa sensación de orden, en cualquier forma que adopte, actúa como un escudo contra la imprevisibilidad y el caos acechante del mundo exterior. Mi obra examina las diferentes formas que adopta este escudo y las ideas que lo sustentan. Utilizo los objetos domésticos como denominadores comunes de nuestro entorno personal. Modificarlos es una forma de cuestionar las actitudes, los miedos y las reglas no escritas que han configurado ese entorno y nuestro comportamiento en él. Ahí hay un ejemplo de la obra. Como digo, comienza con algo general. A muchas personas les reconforta que las toallas es alguien externo y pasa de lo general a lo particular. Mi obra examina las diferentes formas que adopta este escudo y las ideas que lo sustentan, lo que hablaba, cómo lo que se hace aquí en el estudio tiene una conexión con un mundo exterior. Se miran los dos opuestos y se juntan en un texto. Volvemos a mirar la estructura. Algunas palabras en este son un poquito más largas, las estructuras, las frases, pero sigue siendo de 1 y media a 2 líneas de texto y punto. Y se mueve una a la siguiente idea. Eso es lo que yo les propongo que van a hacer y no lo van a hacer la primera vez. Esto van a llegar allá, pero no va a ser siempre al principio fácil poder escribir de una manera tan concisa, pero se puede hacer y lo pueden ver acá. Carrie Lederer. Sobre la serie y lo que les explicaba, esta es una serie que se llama Jardín del Caos. Hay muchas, tiene otras series que él, la declaración, toma partes de esta para explicar la pieza y aquí hay unas piezas que son muy específicas, entonces este es sobre una serie en particular. Estas pinturas se relacionan con el tema del origen de la vida y en especial de nuestra vida como seres humanos. Representan jardines turbulentos inspirados por la exuberante belleza de la naturaleza o el espacio profundo de nuestro universo, lleno de una sutil complejidad de estrellas, copos y muñecos de nieve. Al observar de cerca estos dos mundos, un jardín y el universo, puedo ver que mi obra resalta el orden que subyace a la confusión que ambos presentan. La ciencia y los fractales y los patrones del caos son cruciales para mi exploración de ambos mundos, cada uno de los cuales a primera vista parece ser solo una maraña de orden, desorden o violencia, belleza. Un fractal es una figura geométrica compleja compuesta de patrones que se repiten cada vez a menor escala, denominándose a cada versión más pequeña una forma autosimilar. Me atrae la capacidad intrínseca de la naturaleza para reproducir patrones como fuentes de imágenes y también como un proceso de trabajo para mi propio arte. Los fractales narran básicamente la historia de las transformaciones salvajes de la naturaleza que ocurren a diario. Ordenan lo que parece ser un mundo caótico de energía y cambio. Mis pinturas son una respuesta a esas maravillas naturales. Mi encuentro diario y cercano con la naturaleza consiste en el recorrido por el jardín familiar desde casa hasta el estudio. Me cautiva continuamente la exuberancia desenfrenada de la naturaleza, un espectáculo de complejidad hermoso, simple, aparentemente aleatorio. He señalado los textos que están en azul. Al observar de cerca estos dos mundos, un jardín y universo puede
Puedo ver que mi obra resalta el orden que subyace a la confusión que ambos presentan. Son conclusiones que están ahí y les hablaba de que vean cómo se conecta lo que ustedes hacen con un orden de cosas mucho más grande, cómo se conecta lo que hacen en el estudio con el universo, cómo se conecta el jardín con el universo. Esta idea está expresada en estas dos líneas. Hablaba, qué les trasnocha? ¿Qué hace que ustedes piensen? ¿Cuál es su obsesión? Me atrae la capacidad intrínseca de la naturaleza para reproducir patrones como fuentes de imágenes y también como proceso de trabajo para mi propio arte. Experiencias personales, anécdotas. Mi encuentro diario y cercano con la naturaleza consiste en el recorrido por el jardín familiar desde casa hasta el estudio. ¿Qué los asombra? ¿Qué los cautiva? Me cautiva continuamente la exuberancia desenfrenada de la naturaleza, un espectáculo de complejidad hermoso, simple, aparentemente aleatorio. Aquí pueden encontrar el link para ver más de las piezas de Carr. Yo espero que estén viendo que esto, que es muy simple, va a llevar un trabajo y no va a ser inmediato cuando hagan su declaración. Van a tener que trabajar hasta tener este tipo de estructura que corta, concisa y que expresa el trabajo, las intenciones que tienen y todo lo que ustedes tienen en la cabeza y que tienen que colocar en un texto de 200 o de 300 palabras. Otra más. Susan Martin. Objetos artificiales precariamente posados, un pequeño movimiento y el colapso son posibles como en la vida, así en esta obra con esperanza equilibrada, optimísticamente arraigada, a veces suspendida, ficticia, mientras filtrea con una realidad inestable. Esto es poesía, eso es tratando de crear un ambiente para introducir su obra. Mis obras comienzan como dibujos cuidadosamente concebidos que luego se transforman y se dibujan directamente sobre cobre, una técnica de grabado conocido como punta seca. Una vez terminada la obra en placa, entinto y estampo al estilo tradicional del hueco grabado. Utilizo un léxico personal de imágenes que juegan con la tensión, la fragilidad y la fuerza serena. Después de impresión a menudo coloreo a mano impresiones con una paleta influenciada por las estampas japonesas ukiyo-e, así como las primeras fotografías monocromáticas que fueron coloreadas. A través de la línea, el color y la técnica, mis obras buscan ser multifacéticas. Invito al espectador a adentrarse en una imaginería personal que evoluciona para una narración interpretada. ¿Para qué el grabado cuando podría simplemente crear dibujos refinados? Me encanta el reto técnico y estético que supone crear impresiones y por eso soy artista, impresor y editor de todas mis obras. Desde mi punto de vista, una impresión exitosa requiere la colaboración de ambos hemisferios cerebrales. ¿Ven? Estos textos aquí se habla del proceso, se habla de la línea, el color, la técnica. Mis obras buscan ser multifacéticas. Qué se quiere lograr? Invito al espectador a adentrarse en una imaginería personal que evoluciona para una narración interpretada. Esas son las motivaciones que intenta uno con el arte, que quiero que el espectador se lleve consigo. Esto está expresado aquí. Y ahí también hay una pregunta. ¿Para qué el grabado cuando podría simplemente crear dibujos refinados? Es una pregunta que ella se hace y es una pregunta que ella misma responde, porque seguramente alguien le ha preguntado, ¿por qué hacer esto si se podría hacer dibujos? Los dibujos serían más fáciles, no necesitaría el proceso. Ella justifica su arte resolviendo esa pregunta. Y este es el final. Ven, aquí no hay una conclusión, se puede terminar con una pregunta y se responde la misma pregunta. Kai Lang. Kai Lang ahí se lo dejé en inglés, Stein para la serie de las flores. Y voy a solamente tratar de traducir unas partes, no voy a leerlo todo. Yo recojo las flores de las canecas y las traigo al estudio para fotografiarlas. Como decía, es un proceso y se describe el proceso o parte del proceso. Trabajo más como un pintor o un escultor que como un fotógrafo.
formación del proceso y del método. Cuando empiezan a marchitarse las flores, puede rendirse y caer de inmediato o resistirse activamente empujando hacia afuera o intentar aferrarse envolviendo sus pétalos en lo que parece un abrazo. Esta última acción es la que más me intriga. Un concepto personal, hay información para la audiencia de esta idea de que las flores se abrazan. Esto es una reflexión personal, una interpretación de algo que se escribe para crear una imagen visual que efectivamente uno la puede encontrar en la pieza. La intención es que las fotografías puedan concebirse como un documento, marcando un momento preciso en el espacio y tiempo. Esa es una declaración de propósito y una conclusión. Hablaba de que al final uno trata de tener una conclusión de qué piensa uno que ha logrado, qué ha aprendido nuevo, cuál ha sido el resultado personal de una investigación o de un proceso que pueda haberse tomado 1, 2, 3, 6 meses o años. Tiene que haber algo que uno ha aprendido. O tiene que haber un propósito, está aquí. La intención es que las fotografías puedan concebirse como un documento, marcando un momento preciso en el espacio y tiempo. De una manera muy sencilla se explica. Al final hay un concepto. Las fotografías son impresas en 20 por 24 pulgadas en ediciones de 25 en Hectacolor, papel Hectacolor. Aquí hablaba de que algunas declaraciones son mucho más largas que se necesitan. Esta es una aplicación que se hizo para una beca Fulbright, que ustedes deben saber qué son las becas Fulbright. Son unas becas que son muy vas y por lo tanto los procesos de selección son bastante exhaustivos. Para esa aplicación se solicita una declaración que sea mínimo 500 palabras, que están aquí. Es básicamente una página bastante comprimida. 500 palabras también se pueden colocar en 2 páginas. Aquí están en una página. Y Anna Kirchner trata de usar la bicicleta como un vehículo para hacer arte. Se los dejo para que ustedes puedan leerlo y ven 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. También tiene líneas muy cortas y trata de explicar el uso de la bicicleta para hacer arte. Algo muy sencillo, o sea, muy sencillo, es un concepto personal que se explica en su statement, su declaración. ¿Por qué usa la bicicleta? Menciona aspectos de su vida. Ella se fue a Japón, ahora no logró la beca, eso es, pero de todas maneras fue a Japón y ahora vive entre Japón y los Estados Unidos y no hace tanto arte, hace más instalación y escribe. Entonces ahí está un ejemplo de una declaración de 500 palabras. Ahora dice, muchos artistas creen que la declaración de se convirtió en la artista mujer que más alto precio ha alcanzado en una subasta. Y la declaración dice, pinto porque soy una mujer sucia. Viene ligeramente erótica. Si viste sus imágenes y te gustaron, puedes que leas su declaración y sonrías un poco, pero probablemente no te desanime. Vamos a leer unas partes, están aquí. Es una declaración mucho más larga. Yo escogí algunas líneas. Pinto porque soy mujer. Es una necesidad lógica. Si pintar es cosa de mujeres y la locura es una enfermedad femenina, entonces todas las pintoras están locas y todos los pintores son mujeres. Pinto porque soy una rubia artificial. Las morenas no tienen excusa. Si toda buena pintura se trata de color, entonces la mala pintura se trata de tener el color equivocado. Pero las cosas malas pueden ser buenas excusas. Como dijo Sharon Stone, ser rubia es una gran excusa. Cuando tienes un mal día puedes decir, no puedo evitarlo porque me siento muy rubia. Pinto porque soy una chica del campo. Las chicas inteligentes y talentosas de la gran ciudad no pintan. Crecí en una finca vinícola del sur de África. De niña dibujaba chicas en bikini
para hombres en la parte posterior de los paquetes de cigarrillos. Ahora soy madre y vivo en otro lugar que me recuerda mucho a una granja, Ámsterdam. Es un buen lugar para pintores. Ahora que lo pienso, sigo ocupada con ese tipo de imágenes e imaginación. Como ven, es una declaración muy humorística, muy irónica. Habla de su vida en Sudáfrica y del presente viviendo en Ámsterdam. Y es una reflexión, como digo, muy humorística, muy irónica que funciona. Uno la lee y uno, como dice, se ríe. Y si uno conoce la obra de Marlene Dumas, se ve que reflexiona mucho sobre su obra. Es una declaración juguetona de lo que ella es como mujer, de lo que es como artista y de lo que ha sido su vida como artista. Y como si ustedes la conocen, sabrán que es una de las personas, de las pintoras más admiradas en los últimos 40, 50 años. Y otra cosa que quería decir, a nadie le importa la declaración de Marlene Dumas. Cuando ustedes se vuelven, las declaraciones de artista funcionan al principio. Cuando ustedes son artistas establecidos, digamos, llevan 10 años, nadie les va a preguntar por una declaración, a nadie le importa, la verdad, nadie la va a leer. Ella la tiene porque la hizo hace mucho tiempo, todavía se puede leer, pero ya nadie le pregunta a Marlene Dumas por una declaración. No es el tipo de cosas que la gente quiere saber de ella. Aquí hay otra opinión. Brainard Carey, que es un mentor de artistas muy establecido. Y él cuenta esta anécdota, la incluí aquí. Recuerdo una declaración de un pintor abstracto que describió su obra como surrealismo abstracto lírico. Era una frase incómoda y la afirmación sobre cómo estaba creando un nuevo género era aún peor. Habría sido mejor que no dijera nada. Aunque me gustó la obra, decidí no mostrarla en mi galería ni continuar la correspondencia porque no pensé que disfrutaría hablando con este artista cuya declaración era pretenciosa e innecesaria. Ya vamos a terminar. Quedan menos de 5 minutos. 3 ideas para terminar. Usted nunca va a terminar una declaración, ciertamente estará todo el tiempo adaptándola, editándola para nuevos lectores, lo que decía. Hay una declaración maestra que digo la matriz y uno trata y ustedes tendrán que adaptarla, ampliarla, recortarla, eh, editarla de acuerdo a lo que les soliciten. No siempre la declaración va a ser de 300 palabras, puede ser de 100, entonces hay que cortarla, editarla, entonces uno termina siempre trabajando sobre ella. Otra idea, no se case con la primera versión de la declaración. Ustedes van a terminar en digamos, una semana, 2 semanas, y hay que revisarla. Eventualmente, si ahorita están trabajando en pintura o en video o en instalación y después cambiaron tienen otro tema en particular, hay que mirarla y volver a adaptarla a lo que estén haciendo. La idea es que la declaración debe funcionar para el último año de su trabajo artístico. Lo más reciente que estén haciendo debe estar reflejado en la declaración. Si terminaron una serie hace 2 años, esa declaración hay que cambiarla, sigue siendo la misma para ese proyecto, pero la idea es que la declaración refleje los últimos 6 meses o un año del trabajo que están haciendo. Por eso digo, no se casen con la primera versión. Una declaración excelentemente elaborada es una pieza de escritura tan única como un molde sin par. Representa solamente el arte que usted hace, su estilo, sus motivaciones y no el de ningún otro artista. Por eso decía, las frases que son muy ambiguas se pueden colocar a cualquier artista. La idea de la declaración es que funciona como un guante, o sea, está hecho específicamente, escrita por ustedes y para ustedes, y refleja su arte en particular y no ningún otro artista. Las declaraciones que no funcionan, uno las puede cortar de un artista y poner a otro y decir, ah, ahí está, esas son las que no funcionan. Las que yo espero y las que ustedes deberían hacer deben ser reflejar cada la forma específica, única, original que ustedes tienen como artista. Ya habíamos hablado la última vez de los precios. Es exactamente lo mismo, pero de una manera diferente. Los precios
están basados en unas variables, la práctica artística y lo que se refleja en el statement, en la declaración, es algo único, no es algo que uno pueda intercambiar de un artista a otro, sino ¿para qué hacerlo? Yo creo que eso es todo por ahora. Yo les propongo que si tienen preguntas, las hagan ahora y les voy a proponer un reto. A ver quiénes están interesados o interesadas en hacerlo. Ahora que tienen una idea general de qué es una declaración de artista, yo los invito y las invito a que trabajen. Hoy es jueves, que trabajen este fin de semana, esos 3 días, digamos, viernes, sábado, domingo y el lunes. Las personas que me manden la declaración de artista, las primeras 5 personas que me la envíen, yo la reviso y les doy mi opinión y les hago comentarios. ¿Hay alguien interesado? Sí, Súper, ¿Sí? yo también estoy interesada. También. Bueno, entonces Gracias por la ahí, propuesta. ahí les dejo el reto. Sí, Tienen 3 días, como digo, no esperen terminarla, no tienen que terminarla. Hagan, escríbanme 100, 200 o si quieren 300 palabras con todo lo que ustedes, con las preguntas que les hice aquí, las hacen, o sea, no la editen, la escriben como esté. Algunas personas, y se los recomiendo porque algunas personas lo hacen, toman el teléfono y hablan sobre el teléfono. No necesitan escribirlo porque el acto de sentarse y escribirlo, ya hay una traducción que le genera a la gente pánico de escribirlo. Tomen tomen notas de voz, se sientan, miren, toman notas de voz y después hacen las transcripciones, ¿sí? Y me las mandan en un texto, ojalá un documento Google que es más fácil de editar. Yo no uso Word, entonces solamente utilizo, o lo pueden enviar en el email, me lo envían el texto del email, yo lo coloco en un Google Documents y se los envío con los comentarios. ¿Les interesa? Sí, muy totalmente. Sí, gracias. Bueno, gracias, sí, sí. Creo que sí. gracias. pues la idea es que esto les sirva y que, como digo, si ya tienen una declaración, la editen y si no la tienen, comiencen a hacerlo. La van a necesitar, se los digo, ustedes ya lo habrán hecho, que tienen que aplicar a una beca, tienen que aplicar a una maestría. Alguien me estaba diciendo, alguien de la vez pasada me estaba pidiendo ayuda porque quería aplicar o aplicar al Royal College of Art y me preguntaba sobre, se las van a pedir en cualquier momento, es necesario tenerla. Y no vale la pena si el deadline es en 3 días ponerse a hacerla porque no la van a terminar. Entonces es mejor que la tengan lista. Entonces por eso les quiero ayudar a los o las que estén interesadas en enviar una versión para comenzar a trabajar en ello. Y si tienen algunas preguntas, observaciones, dudas, Diego Barriga Ponte tiene la mano en alto. Vamos a ver, Diego. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Es que quería hacerte una consulta. Es que, digamos, tú como curador, ¿a ti qué te parecería mejor como que o sea, entiendo que igual el statement tiene que ser claro, pero digamos, para ti como puede ser una opinión personal o como tú has visto que funcione más, ¿es mejor que sea más larga o más corta? Digamos, en mi caso personal es un párrafo muy corto, realmente muy conciso como de los temas que yo trato y los medios que yo uso y ya. Pero, digamos, ¿tú crees que o sea, pues tú cómo ha sido tu experiencia como curador leyendo y revisando cosas, ¿te parece mejor como también extenderse un poquito más hablando sobre todas estas cosas que nos dices o también puede ser como dejarlo como está, como muy conciso? Como yo te digo, vas a necesitar varias. Vas a necesitar una versión corta de 50 palabras, que probablemente es lo que tú ya tienes. Y en algunos casos te van a pedir un mínimo porque te dicen, coloque su declaración o su motivación de artista y las formas online te dicen mínimo tantas palabras, ¿sí? Y si alguien no te va, tú la puedes colocar las 50 palabras, pero cuando la persona que la va a evaluar dice, teníamos un mínimo de
Tienes un mínimo de 200 palabras y esta persona solamente colocó 50, ¿ves? Entonces yo creo que es importante hacer el esfuerzo para tener esa versión corta. Seguro que te sirve para muchas cosas, pero no te va a servir para otras. Esas 50 palabras, o como digo yo, tú dices que es muy corta, no te va a servir para aplicar para una maestría o para una beca porque te van a pedir un poco más, te van a decir que elabores el proyecto y de pronto esa versión corta no te sirve. Entonces yo te solicito que, como te digo, hagas un esfuerzo para utilizar eso que ya tienes y extenderlo hasta tener una versión de 250 o 300 palabras. Vale, ¿Sí? muchas gracias. De nada. Juliana. Sí, una preguntita súper corta. Dijiste que No. como en el portafolio, pues el portafolio básico tiene la declaración, las imágenes y la hoja de vida. O Sí. sea, ahí se incluye también como una biografía de la trayectoria del artista, ¿cierto? ¿O no? Eh, Es que a veces te preguntan solamente por un CV. Un CV incluye, y es otra cosa que es que no quise meterme en eso porque es que a veces la gente te envía un CV que son solamente exhibiciones y no habla de educación, no habla de residencias, no habla de nada. Entonces lo importante, un CV tiene que tener todo. Un CV tiene que tener la educación, lo más importante, las maestrías o el bachelor's o lo que sea, si hay cursos también, si hay un curso de especialización y tiene que tener todas las exhibiciones individuales, de grupo. Eventualmente te piden un resumen. Un resumen es tu carrera artística en una sola página, ¿ves? Entonces en una sola página, si tú tienes 30 exhibiciones, no te van a caber ahí. Entonces uno tiene que seleccionar cuáles exhibiciones son más importantes que otras. Todas las exhibiciones individuales valen. Pero si hay una exhibición de grupo que yo hice, por digamos algo, sé que es importante que yo hice una exhibición en el salón comunal de tal parte y ya yo tengo 4 exhibiciones en una galería, ya esa exhibición del salón comunal ya no es tan importante, eso yo la puedo quitar. Entonces, como digo, el CV es lo más importante y tiene que tener todo, la educación, las exhibiciones, premios, todo tiene que estar en el CV, que es la parte del portafolio, ¿sí? ¿Te Listo, responde? gracias. Sí, Bueno. ¿Alguien más? Yo ¿Alguna sí otra tengo una pregunta, pregunta. observación? ¿No tienen alguna pregunta sobre los o las que van a enviar el material? Hola, buenas noches. Buenas. ¿Con quién hablo? Juan Camilo Alfonso acá, yo te quería, o sea, te cuento, me gustaría enviarte como lo tengo armado en este momento el portafolio con el CV y como con una pequeña declaración mezclada con el CV y específicamente algo que a través de todas las preguntas que hiciste y como los temas que mostraste me inspiraste para crear uno nuevo y también ver Sí, la comparación de los dos creo que puede ser ¿cómo se dice? Muy interesante, pues como ver si en realidad se está mostrando el avance y la evolución que propones que también se haga por medio de los textos, ¿no? sí, bueno, Juan Camilo, yo te recomiendo que ya que tienes una versión, antes de mandarla, trata de mirar. Yo voy a mandar esto, lo mando inmediatamente apenas terminemos y Carolina se los enviará. Las preguntas están ahí, entonces trata de mirar el mayor número de preguntas que tú puedas adicionar a lo que ya tienes, porque tú ya tienes un material avanzado, entonces trata de mirar si alguna de esas preguntas que yo tengo aquí te pueden dar más ideas para poner más palabras en el que ya tienes, ¿sí? Vale. Entonces yo espero Va- que por favor reflexiones sobre lo de hoy y me mandes algo ya mucho más elaborado, ¿sí? Basado en esas Listo. palabras que tú dices, en esas preguntas que yo hice hoy, que tú me dices que te han ayudado a Claro. visualizarlo de Incluso una manera pensaba en diferente, dos, ¿sí? ¿Cómo? perdón, que incluso pensaba en dos, como hasta crear uno mucho más conciso basado como o sea, en algunas cosas que me inspiraste, estuvo muy buena la charla, muchas gracias.
y ver si una actualización también como que integrando elementos de lo que venía haciendo, pero también como dices, al actualizar la práctica también está bueno cambiarle el lenguaje o como desarrollarlo y lo haré y te lo envío. Muchísimas gracias, en resumen. Bueno, sí, mándalo, como digo, mira esas preguntas, me lo mandas y bueno, yo miro el portafolio, pero estoy más interesado es Claro, en claro, trabajar claro. en la declaración, que te sirva para, porque como lo repetía, cada portafolio debe llevar una declaración. No envíen portafolios que no tienen una declaración, no envíen portafolios que no tienen un CV, no envíen portafolios que son solamente imágenes. No funciona. O sea, a mí no me funciona y a mucha gente no le interesa mirar un portafolio o un portafolio que tiene. Yo he recibido portafolios de 150 páginas y uno dice, ¿por qué alguien va a enviar un portafolio de 150 páginas? Los límites de portafolio en tamaño son 10 megas para todas las... Y un portafolio de 150 páginas normalmente va a estar, no sé, 50 megas. No me lo va a recibir el Gmail. Para abrirlo va a ser un... Entonces también piensen en eso, un portafolio, y esta no es este no es el tema en particular, debe tener 15 o 20 imágenes o 15 o 20 páginas, la declaración de artista y el CV al final. Por eso decía la declaración de artista al principio. Es una razón práctica, porque yo leo la declaración y después quiero ver la obra. Uno puede cometer el error, que no es un error, es un error de juicio, de poner la declaración de artista al final, cuando ya ha visto la obra. Funciona mucho más y da una mejor impresión cuando uno primero lee la declaración y después ve la obra. ¿Ves? Eso es una cuestión de estilo, pero algunos artistas ponen primero el CV, la obra y al final la declaración o lo que uno llama el about my art o sobre mi arte. Entonces, esto, todo lo que tenga que ver con la declaración y del artista tiene que ir al principio del portafolio, no al final. Esa es una recomendación de estilo. Y el CV, Al final, o sea, ya. como digo, las tres partes están hechas, están organizadas así. Primero, la declaración de artista, las imágenes y el CV a lo último. Uno puede poner el CV al principio, pero lo más importante es que la declaración, para mí, para mucha gente, vaya al principio y no al final, cuando uno ya ha visto las piezas. ¿Sí? Muchas gracias. De nada y espero tu email. ¿Alguna otra pregunta? ¿Observación? Ramiro, Sí. Roberto Sarmiento. Hola, Roberto. Nosotros, digo nosotros porque somos dos exalumnos, es Sí. Tatiana Granados, pero ella no se inscribió, pero hemos visto tus dos talleres, entonces tanto Tatiana como yo te vamos a enviar y yo le escribo algo a Carolina al Sí, respecto. Ambos somos exalumnos de los Andes. sí. Eso Y era porque, van a enviar sus ejercicios o sí, por, su borrador de declaración, ¿sí? por supuesto, sí, sí. Vamos a Bueno, aprovechar tus conocimientos. Gracias. lo espero y como digo, no, yo no espero materiales muy terminados. Como digo, son reflexiones mm, hechas rápidamente, sin editar. Y ya trataré yo, dentro de mi experiencia, de ver qué funciona y qué no, porque algunas cosas si no funcionan les voy a decir, no, esto está muy general, esto hay que hacerlo, esto hay que analizarlo más o esto. Entonces, sean muy, o sea, no juzguen antes de enviar, envíen el material que tengan así, como diría uno, crudo y a través de eso se va a encontrar la forma de cómo convertir eso en algo mucho más legible y mucho más significativo. ¿Entienden? Sí, Yo no evalúo, ¿entienden? Yo voy a editar, porque no piensen que yo tengo que evaluar, voy a decir, no, esto no. Yo trato de dar como el apoyo más positivo sin necesariamente tener que decir esto no me sirve o esto no me sirve. Trato siempre de decir, de trabajar con lo que hay y ver cómo se puede mejorar antes que decir esto no funciona o esto sí funciona. vale, Gracias, muchas Roberto. gracias.
Ramiro, yo tengo también una pregunta y es Sí, ¿cómo es tu sobre nombre? Silvana Unigar. Ah, Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, sobre la declaración, pues digamos que cuando es un portafolio general, no es únicamente sobre proyecto, entraría de pronto como el hilo conductor de, digamos, como del significado de varios de los proyectos realizados, pero cuando son muy diversos o muy disímiles entre sí, tú sugieres que igual se puedan mencionar algunas características de cada proyecto como un poco como la identidad de cada uno de los proyectos, así sea a partir de frase, o es Sí. mejor hablar en términos muy generales. No, es mucho más conveniente tratar, como yo digo, de que cada proyecto específico, si tienes una serie, no sé, de 20, 30 piezas, que es diferente a otra serie que también puede ser 30 piezas, pero que tienen una motivación diferente y que tienen un tema diferente, es mucho mejor dividirlos y tú puedes tener como digo, esa matriz del esto, pero si puedes meter esa versión corta de 50 palabras sobre este proyecto funciona mucho mejor, ¿ves? Esa es si tienes tres proyectos, se pueden dividir en pequeñas declaraciones que son versiones cortas de 50 y puede haber uno general que describe toda la obra y si tú consideras, y eso es ya tu juicio, este proyecto es un poco diferente a esto, voy a tener una declaración específica sobre este proyecto. Puede ser en el mismo portafolio, tú puedes decir, este proyecto se llama tal y está justificado a través de esto y el otro proyecto tiene este título y está justificado a través de esto. Sí, eso es lo que yo recomiendo, que cada proyecto tenga, así sea una pequeña declaración corta o larga, si alguien la tiene más larga, pero que cada uno esté separado y que esté básicamente justificado con un texto de declaración. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? A mí me gustaría hacer una pregunta. Hola, habla. Sí, Sonia, hola. Bueno, primero agradecerte rápidamente por toda esta información, creo que es muy, muy útil. Y mi pregunta va un poco más hacia cuando uno tiene que hacer una selección como en su portafolio o algo así, porque digamos que, no sé, tienes ya muchas obras y no puedes ponerlas todas. eh, Como qué criterios o qué consejos de criterios tú podrías darnos para cuando es momento de hacer esa selección. Dependiendo, cuando tú me dices muchas horas, ¿de cuántas horas estamos hablando en tu caso? Ah, no, yo soy joven, digo, no tengo tantas, pero espero tener más en el futuro. Pero yo digo, por ejemplo, tengo 10 proyectos que yo considero que valen la pena, pero no puedo enviar esos 10, tengo que enviar Claro. la... Pues yo creo que cada proyecto, tú puedes tener varios portafolios, ¿ves? Esa es la cosa, como digo. Un portafolio puede ser 10 piezas, otro portafolio pueden ser otras 10, otro portafolio pueden ser 15. Ahí yo conozco artistas que tienen 4 o 5 portafolios cuando uno es, digamos, obra gráfica, otro puede ser pintura, otro puede ser como una instalación multimedia y cada de esos proyectos es un portafolio porque una instalación puede tener 4, 5, 6, 7 o 10 fotos explicando la parte del video, explicando, tomando, mostrando detalles y eso. Entonces es un portafolio muy específico. Entonces yo lo que pienso es que como yo tiene un portafolio, es una serie de piezas que estén de alguna manera relacionadas. Alguna gente hace un error que es un error de principiante, que yo entiendo que es que un portafolio y envían tres piezas de todo lo que han hecho, ¿sí? Envían tres pinturas, cuatro dibujos, dos videos y cuatro grabados, ¿entiendes? Porque ellos quieren o ellas quieren demostrar que son muy versátiles y resulta que esto a mí no me da ninguna buena, no una buena impresión, no me da una visión de qué es de en qué se especializan y qué están trabajando específicamente. Entonces yo lo que te digo es, si tú tienes 10 proyectos, no te digo que hagas 10 portafolios, trata de organizar esos 10 o 15 proyectos en
en 2 o 3 portafolios, ya sea si uno es obra gráfica o uno es solo pintura. Trata de organizarlos en 3 o 4, como dice, estás comenzando, pero de pronto puedes encontrar cuál es la línea que conecta o o puede ser puedes organizarlo si se puede cronológicamente, ¿sí? Esto hice en el 2023, esto hice en el 2024 y eso es lo que estoy haciendo ahora. La idea es eso. No vale la pena, como yo te dije al principio, poner todos los proyectos en un portafolio que termina siendo 70 o 80 páginas. Es muy difícil que uno los vea porque al principio uno se va a sentir, o yo me siento agobiado cuando yo abro un portafolio y me doy cuenta que son 150 páginas. ¿Ves? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces yo te recomiendo eso, que trates de organizar todo lo que tengas en 2 o 3 o incluso si es 4 portafolios. Y la declaración puede variar un poquito, no tienes que hacer 4 declaraciones totalmente diferentes. Puede ser, como dije, ese cortar y pegar que había mencionado antes, ¿sí? Y lo más importante, tú tienes que mirar cuál es la obra que tú consideras que representa más lo que estás haciendo recientemente. A veces yo recibo portafolios y miro todas las fechas, como digamos este año, y termino viendo cosas del 2021, 2022 y 2023. Y si voy a hacer una exhibición y escojo algo, el artista me dice, no, esa obra ya no la tengo. ¿Ves? Que eso es una limitación para mí como curador, que quiero incluir algo, pero el artista hizo un portafolio, no lo ha revisado y termina mandándome un portafolio donde la mitad de las cosas ya no existen o están en manos de otras personas y ya no las puedo tener en una exhibición. Eso es importante también a considerar, que en un portafolio, si tú envías 10 obras, esas obras en un 70-80% puedan estar disponibles para un curador o para una galería. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. De nada, Sonia. Hay algunos minutos más para otras preguntas. ¿Alguien más? Bueno. Carolina. Cuéntame, acá estoy. Bueno, yo estoy esperando, pero creo que no hay más preguntas. Perfecto, muchas gracias Ramiro, muchas gracias a todos los que participaron y les estaré enviando el material y las Yo grabaciones. enseguida, en los próximos 15 minutos, te envío este material y bueno, espero que me envíen las declaraciones para ver en qué se puede ayudar. Que tengan buena tarde. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Gracias, gracias. Ramiro. Chao, Gracias por la gracias. atención y por el tiempo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. De nada. Un placer. Muchas gracias, fabuloso. De nada. Hasta la próxima. Camilo Vivas. Chao.